El director humilla a la inventora, su caja humilde deja a la ciudad sin excusas ni silencio. Bienvenidos a Relatos que Inspiran, el canal donde contamos historias que golpean el pecho y encienden ganas de cambiar las cosas. Antes de comenzar, dale like y suscríbete para que sigamos compartiendo historias reales que muestran que la pasión no entiende de apellidos. La primera vez que vieron a Daniela fue porque su bicicleta arrancó la luz del barrio, una tarde de verano. Todo el mundo salió a la calle a maldecir el apagón y a mirar qué pasaba con la vecina que siempre llevaba una caja enorme atada al portabultos. Daniela tenía 22 años y las manos con callo de quien repite movimientos todo el día, no por obligación sino porque eso era lo que le gustaba hacer desde niña, armar cosas, desarmarlas, entender por qué fallaban y encontrar la forma de que volvieran a servir, no con lujo ni con etiqueta, sino para que las cosas duraran más tiempo y la vida de la gente doliera menos. Vivía en un departamento chico arriba de una fonda familiar, donde los domingos se olía a mole y a plancha caliente en las sábanas. La abuela le enseñó a coser y a remendar mucho antes de que le regalaran la primera soldadora, en una fiesta de barrio en la que los vecinos juntaron dinero. Ella aprendió a transformar basura tecnológica en herramientas útiles, un ventilador roto se volvió molino para un compresor casero, y una batería de celular jubilada fue el impulso de una lámpara para el cuarto de estudios de la fonda. Daniela no tenía título ni padrinos que abrieran puertas a palacio de vidrio, pero sí tenía manos que entendían materiales y una paciencia larga como la de los que saben que las soluciones tardan. El Centro Lumen era el lugar que todos en la ciudad nombraban cuando hablaban de futuro, con voz un poco más alta que la normal. Paredes blancas, mesas pulidas y un logo que brillaba en cada presentación, era el sitio donde los que tenían ideas iban a que se las reconocieran y donde los que tenían dinero iban a que alguien les dijera dónde invertir. El director del centro se llamaba Santiago, pero la gente lo llamaba el director, con la voz seca de quien ha aprendido a medir las cosas por su brillo. Santiago vestía trajes que olían a sastrería y tenía una sonrisa que hacía que los fotógrafos supieran dónde colocar el flash. Le gustaban los titulares y las fotos donde se le veía cerca de prototipos futuristas, pero nunca demasiado cerca de la mugre real de la ciudad. Daniela llegó al Lumen con su caja atada a la bicicleta y una carta de admisión que le habían dado en un programa de becas para inventores populares. No era la típica beca para empezar startups con logos y tablas de Excel, la beca prometía herramientas y espacio para prototipar y para mostrar proyectos con impacto social. Daniela se rió porque impacto social era una frase elegante para decir que querían que la ciudad dejara de ahogarse en inequidades. Ella tenía en su mochila un boceto y una idea que no brillaba en las fotos promocionales y que olía a cocina de fonda y a paelleras obregas. Su invento se llamó la nevera de pedal, o caja del barrio según quien lo dijera. Era una cámara de refrigeración construida con materiales reciclados, paneles solares modestos y un sistema de compresión pequeño, adaptado para funcionar con un motor que además se podía accionar con un pedaleo manual. La idea venía de una necesidad que ella había visto en la fonda y en los mercados ambulantes, demasiada comida se echaba a perder y demasiadas medicinas, según la temporada, se quedaban sin condiciones porque las neveras industriales se apagaban con cortes y la electricidad en algunos barrios era una moneda con precio variable. Además, en fiestas y en parques la gente no tenía donde guardar vacunas o medicinas que necesitaran frío. Daniela pensó que una solución colectiva que funcionara con paneles pequeños y con la energía humana resolvería dos problemas al mismo tiempo, menos desperdicio y más autonomía para quienes no podían pagar una cuenta grande. Dentro del Lumen la caja se sentía pequeña, no iba con los discursos de innovación ligera y portátil que hacían buen juego con las mesas de cristal, pero la caja tenía algo que muchos diseños caros no tenían, empatía y resistencia, además de ideas prácticas para fabricar repuestos en talleres locales. La caja se llenó de gente que venía a mirar, curiosos al principio y luego a ayudar a Daniela a probar sensores y a soldar contactos. La señora del cafetería les traía café, y los vecinos que estaban en el ciclo de talleres de reciclaje le traían piezas de viejos compresores y tubos que nadie ya quería. Santiago la miró la primera vez como quien observa algo condescendiente. Una pieza barata de folclore tecnológico, dijo, frente a una mesa llena de gente que no vestía corbata y que hablaba de modos y de costo por litros por día.
La sala donde se reunió la junta de imagen se llenó de sonrisas medidas y de chistes bajos que pretendían ser cordiales. No era la primera vez que alguien de Lumen trataba con desdén lo que venía de Barrios. Si algo no era fotogénico, no debía robar foco. La prueba de fuego llegó más rápido de lo que Daniela pensó. Sería la presentación trimestral ante inversores y aliados corporativos, el evento donde el Lumen mostraba sus victorias y donde muchos proyectos recibían financiamiento para escalar. El programa anunció una sección de innovación comunitaria, y para la Junta fue una oportunidad de mostrar que también tenían alma social. Santiago pensó que sería divertido poner a la chica del barrio en el primer turno. Si fallaba, la sonrisa institucional no perdía brillo, y si funcionaba era un buen relato de transformación social. Cuando Daniela fue llamada al escenario, en una caja de cartón llevada con cuidado, notó cómo las cámaras buscaban ángulos, como si aquello fuera parte de un reality show. El director la presentó con una frase que sonó a victoria condescendiente: aquí tenemos el proyecto simpático que nos recuerda que la ciudad también late en los barrios. Todos aplaudieron educadamente y algunos se rieron, porque un invento que funcionaba con pedales parecía anacrónico en el reino de baterías gigantes y apps que suscriben servicios. Daniela respiró profundo, con la respiración de quien ha hecho esto antes en su cocina, frente a ollas y fuegos, y empezó a explicar. No habló con tecnicismos, habló con imágenes, con historias de la señora de la fonda que no podía guardar el pollo y con las enfermeras que tenían que llevar vacunas en hieleras a mano hasta el centro de salud a media cuadra. Habló de un barrio que aprendió a autorrepararse con el tiempo y de cómo la caja podía ser una pana para eventos comunitarios y para los puestos de venta, una herramienta simple y barata que evitara que la gente perdiera su plata cada semana. Por un rato todo fue ruido de gente que escucha por cortesía. Luego, del primer ensayo, encendió la caja y un ventilador pequeño empezó su trabajo. La pantalla marcó temperatura y humedad, y un sensor mostró la estabilidad de la cámara. En minutos la caja bajó la temperatura y mantuvo un ritmo parejo. Un tímido murmullo de admiración se mezcló con la incomodidad de quienes esperaban algo más espectacular. Pero lo que nadie esperaba fue que, en medio de la demostración, un mensajero de la municipalidad, llamado al evento con prisa y con cara de papeles en la mano, se acercara a la tarima y dijera que habían recibido denuncias y que era necesario verificar en vivo la calidad del suministro con el que se llenaba la caja. Daniela explicó que para la demostración habían traído productos locales y vacunas simuladas, nada de riesgo. El mensajero insistió y señaló que la Fiscalía Ambiental y la Oficina de Salud Pública habían pedido mediciones rápidas en el lugar, a raíz de una denuncia ciudadana que decía que desde unos años había cortes de frío en la cadena de frío municipal y que eso estaba ocurriendo en tiendas y centros de salud de barrios periféricos. La sala se quedó en un silencio de esos que pesan, porque hay gente con contratos y hay gente con cuentas por pagar, y porque las palabras fiscalía y denuncia tenían más dientes que los discursos preparados. Los inversores miraron a Santiago como esperando una explicación, y él se tensó como si el traje fuera una armadura que no aguanta polvo. Una voz desde el público preguntó cómo era posible que algo tan pequeño despertara esa reacción. Y otro periodista con teléfono en mano dijo que alguien había subido a redes un video donde se veía una caja similar en un mercado municipal y donde el vendedor estaba midiendo la temperatura y comparándola con la de la cadena oficial del ayuntamiento. La comparación no salió favorecida para las autoridades. En un golpe de teatro, el mensajero pidió una prueba en vivo y se sacó de su mochila una botella con un líquido que los presentes entendieron sin que nadie lo dijera. No hacía falta señalar que la ciudad había tenido problemas para conservar vacunas a tiempo y que las familias de barrios con menos recursos habían sido las más golpeadas. Daniela sintió en la boca un sabor a metal y a responsabilidad. No quería que su invento fuera el medio para una cacería, ni quería que la falta de frío se usara para sacar ventaja política. Alguien gritó pruebas independientes y en la sala muchos ojos buscaron la cámara oficial que filmaba todo. Santiago intentó recuperar la escena con un comentario preparado: la seguridad y los protocolos nos acompañan, dijo, con voz que no podía disimular un temblor. Era un intento por meter la burocracia entre la caja y la evidencia, pero la caja ya había conectado con algo que el público no quería olvidar. Daniela no se dejó arrastrar por el tono ni por la tensión.
Explicó que la caja tenía sensores y que podían conectar en paralelo, y que si la municipalidad decía que había una cadena de frío con fallas, lo mejor era demostrar allí mismo de forma técnica y transparente. Aceptó la prueba con la seriedad de quien sabe que a veces la verdad no llega en titulares, sino en datos correctos. El técnico municipal se plantó con su maletín y, con sorpresa, notó que los sensores que Daniela usaba no eran obra de magia, sino de piezas soldadas con cuidado y calibradas con pruebas. Las lecturas en la pantalla hablaron y hablaron claro, la temperatura objetivo mantenida, la estabilidad. Y entonces algo sucedió que nadie había previsto. Los sensores municipales, que habían sido colocados en la red de frío oficial, enviaron datos discordantes, había picos y caídas inexplicables, lecturas que sugerían que en varios centros de distribución la temperatura subía en horas nocturnas y que había desconexiones no registradas. Los murmullos crecieron y en las cámaras se vieron caras de preocupación, por los que se pararon de golpe y por los que miraron a Santiago con una insistencia que antes no se permitían. No era una acusación directa, pero la evidencia empezaba a formar un mapa que parecía implicar descuido o, peor, un manejo desigual de recursos. El director intentó apaciguar con palabras de responsabilidad institucional, pero el peso de los números no perdonaba palabras bonitas. En los días que siguieron las cosas se movieron como si alguien hubiera soltado una cuerda tensa en la ciudad. La prensa local, que antes llenaba el espacio con notas ligeras sobre eficiencia y diseño, ahora retomó una pregunta incómoda: ¿a quién les sirve la cadena de frío y por qué algunos centros de salud tenían equipos nuevos y otros apenas una hielera rota? En las redes, un video con la demostración de la nevera de pedal circuló y la gente comenzó a contar historias de vacunas llevadas en bolsas y de alimentos que se perdían en los mercados. Los testimonios se ordenaron en una lista de injusticias acumuladas y las autoridades tuvieron que reaccionar. Santiago movió sus piezas con la misma mecánica con la que movía su silla de cuero. Él no podía dejar que un proyecto humilde rompiera la línea del discurso oficial. Convocó una reunión urgente de la Junta, donde las palabras más repetidas fueron riesgo reputacional y auditoría interna. Se pidió calma y se habló de revisar procedimientos, pero en la práctica muchas oficinas comenzaron a cerrar filas y a pedir informes que retrasaran investigaciones. La política tiene maneras de volver lentos los procesos cuando la velocidad puede lastimar intereses. A Daniela le llegaron miradas variadas. Unos la miraban con orgullo y otros con recelo, porque se había metido en territorio donde no basta con una caja ingeniosa, había intereses grandes y la política de las instituciones puede ser una red que aprieta. Si bien apoyos llegaron, también llegaron amenazas sutiles, llamadas que parecían de cortesía y preguntas que no buscaban respuestas sino excusas para asustarla. Ella no quiso hacerse la heroína ni la mártir, respondió con claridad y con datos y con la calma de quien ha pasado noches soldando a contraluz. No dejaba la caja en manos de nadie y guardaba copias de los registros fuera de Lumen, porque había aprendido a no confiar en la memoria de los poderosos. La comunidad que había empezado a hablar se organizó. Ella y la profesora del Lumen que la apoyaba, y la señora del puesto de flores que había traído galletas, empezaron a pensar en cómo proteger la evidencia y llevar el problema a instancias que no se pudieran doblar fácilmente. No querían destruir carreras ni carreras de nadie, querían que se arreglara la cadena para que las vacunas y la comida llegaran frías y seguras a las manos de quienes las necesitan. Los días de la presión pública trajeron consigo visitas de inspectores y promesas de atención. Los inspectores no siempre llegan con la agilidad que uno quisiera, pero esta vez los números y la voz popular parecían empujar a las oficinas a moverse. Algunos centros municipales fueron visitados y se hallaron fallos de mantenimiento, equipos sin registro de servicio y contratos con empresas que, según la documentación, no cumplían con los estándares esperados. Las dudas se volvieron más concretas y ya no se podían ignorar por más muchos trajes que sonrieran para la prensa. En una jugada cuyo efecto nadie calculó del todo, una empresa privada que proveía hielo seco y servicios logísticos decidió ofrecer auditorías gratuitas y presentarse como salvadora del problema. Algunos vecinos vieron en esa oferta una oportunidad para arreglar las cosas pronto y otros una maniobra para quedarse con el control de la cadena de frío bajo la excusa de ayudar. Las dudas se multiplicaron y surgieron preguntas de fondo.
quien garantizaba que las soluciones gratuitas no trajeran consigo contratos de dependencia y precios más altos más adelante. La tensión llegó a un punto clave cuando surgió un documento anónimo que mostraba pagos y contratos con cláusulas sospechosas con esa empresa privada. El documento no probaba delitos, pero sugería favoritismos y contratos que no pasaban el corte de transparencia. El Lumen se vio obligado a abrir una auditoría interna y la junta que antes aplaudía a Santiago empezó a pedir explicaciones. El director intentó mantener su compostura, pero por primera vez la figura del hombre que controlaba la narrativa empezó a tambalear. Mientras todo eso sucedía en despachos y salas de reuniones, Daniela no dejó de ir al mercado a probar la caja con comerciantes reales y con madres que necesitaban guardar leche y medicamentos. Las pruebas de campo le enseñaron a pulir detalles, a reforzar juntas y a pensar en cómo fabricar las piezas en talleres locales. La caja se volvió un instrumento de convivencia y de trabajo comunitario. La señora del puesto de fruta se volvió su aliada y organizó un pequeño punto de almacenamiento compartido donde la gente podía llevar remesas de alimentos para conservarlos por un día sin perderlos. La respuesta pública también trajo gente que quería ayudar para no quedarse fuera. Una ONG de biotecnología ofreció sensor más precisos y una universidad cercana envió estudiantes para validar protocolos de medición. La mezcla de voluntades hizo que el proyecto ganara un respaldo técnico que protegía en parte a Daniela de las maniobras de escritorio, pero no la blindaba a las campañas mediáticas de desprestigio que comenzaron a circular por algunos canales pagados. La estrategia era clara: si no podías desacreditar la evidencia, desacredita al mensajero. En medio de esa presión la caja demostró su utilidad en casos cotidianos. Un día la red de electricidad estuvo 3 días con cortes por tormentas y en el barrio donde Daniela ayudaba la caja permitió que un puesto de vacunas comunitarias mantuviera la cadena durante una emergencia. Una abuela que necesitaba insulina pudo recibir su dosis sin riesgo y un vendedor de pescado salvó la mercancía de una pérdida que hubiera sido un desastre económico para su familia. Las historias abundaron y trajeron con ellas nuevas preguntas para la prensa y nuevas exigencias para los funcionarios. Santiago no se quedó quieto. Su plan fue jugar al desgaste y a la sofisticación legal, llamó a abogados, a expertos en comunicación y a los amigos correctos en la Cámara de Comercios. Buscó transformar el ruido en un problema técnico que necesitara tiempo y papeles. Mientras tanto su equipo difundió versiones de que la caja de Daniela no estaba homologada y que podía generar riesgos si se usaba sin certificación. Era una estrategia vieja, envolver preocupaciones legítimas en un manto de duda para robar el centro del debate. Pero la ciudad ya había visto la cara humana del problema y eso no se solucionaba con palabras. La gente que había ganado un respiro con la caja no quería volver a la oscuridad de las heladeras rotas y los medicamentos que se pierden. Daniela aprendió a usar la escena pública con la misma humildad con la que soldaba. Ella narraba testimonios concretos y enseñaba cómo montar un sistema de mantenimiento básico. Eso resonó más que argumentos técnicos que sonaban a manual, lo que la gente quería era poder replicar la solución y no depender de promesas. La tensión subió con una rueda de prensa donde la municipalidad prometió una revisión de contratos y la creación de una mesa técnica con presencia ciudadana para auditar los procesos. Santiago aceptó la medida con reservas pero no tuvo opción. La presión pública había alcanzado un punto en que el silencio ya no bastaba. La mesa técnica se formó con representantes de la comunidad, de técnicos independientes y con un plazo para presentar un informe preliminar en pocas semanas. Esa noche Daniela se sentó en la azotea de la fonda con la abuela y la caja a su lado. El barrio abajo parecía un tablero de luces intermitentes y ella sintió el peso del ruido y la responsabilidad. La abuela le dijo que había hecho lo correcto, que lo importante era no dejar que las cosas buenas se perdieran por miedo o por orgullo. Daniela miró la caja y supo que lo que venía sería duro y largo, pero que al final sería útil si resistían la corriente de los que creen que todo se compra con cheques. Las semanas siguientes fueron una carrera de tiempo y papeles, se revisaron contratos, se pidieron certificados y se hicieron nuevas pruebas. La universidad emitió un informe que respaldaba la metodología de medición de Daniela, y los estudiantes archivos y datos y todo quedó guardado en múltiples lugares.
La prensa local fue llenándose de pequeñas historias de gente que había recuperado ingresos y noches de menos angustia. Unos abogados pidieron más pruebas y otros mediadores propusieron soluciones mixtas. Pero en el centro del lumen la batalla no se resolvía solo con datos. Algunos miembros de la Junta que habían sostenido a Santiago desde el principio empezaron a virar y a pedir transparencia total. Las razones fueron varias. Algunos sintieron que la asociación con la empresa privada podía costarles más reputación que beneficio, mientras que otros, menos expuestos, no quisieron quedar en la foto del fracaso institucional. El director se encontró en una mesa con voces que antes lo aplaudían y ahora lo miraban con distancia. Un día la auditoría reveló cifras que nadie esperaba, se encontraron pagos fragmentados, facturas con proveedores sin comprobante de servicio y un esquema de mantenimiento que favorecía a empresas con conexiones clientelares. No todo era delito, pero la suma de irregularidades dibujaba un patrón que exigía explicaciones. Santiago intentó defenderse, pero el golpe fue político y la Junta decidió apartarlo temporalmente para que la investigación no se viera contaminada con la figura del director. La noticia explotó en medios y la ciudad se enteró con titulares que hablaban de cambios y promesas de limpieza institucional. La página principal de Lumen tuvo que cambiar su tono y admitir fallos y anunciar una nueva dirección provisional. El golpe no fue solo para Santiago, fue para la cultura de una institución que había priorizado brillo sobre responsabilidad. Daniela vio la noticia desde la fonda, con la abuela y con ojos cansados de quien ha pasado noches enteras soldando hasta arañar la madrugada. Se sintió en parte aliviada y en parte agotada, porque lo que se abrió no se cerraba con una nota en prensa. Habría procesos legales, audiencias y presión política. La solución técnica seguía siendo la misma, sin embargo, la lucha por que esa solución se aplicara con justicia en todos los barrios apenas empezaba. Mientras tanto la cooperativa de la señora del puesto de frutas y otros comerciantes empezó a fabricar repuestos y a organizar cursos de mantenimiento. La caja dejó de ser un proyecto de laboratorio y pasó a ser una herramienta de una red comunitaria que aprendía a sostenerse sin depender solo de discursos. El apoyo técnico de la universidad y las ONG posibilitó que se redactaran manuales y protocolos simples, disponibles para cualquiera que quisiera replicar el sistema. En la ciudad la conversación había cambiado, ya no era solo un asunto de apariencia sino de seguridad y de distribución de recursos. La mesa técnica con participación ciudadana empezó a funcionar y a proponer soluciones inmediatas para los centros de salud más críticos. Además, la municipalidad anunció una licitación pública con requisitos de transparencia, algo que la comunidad había exigido desde el principio. Pese a todo, la presión no desapareció. Hubo campañas para trivializar el papel de Daniela y hubo quienes buscaron beneficios en la incertidumbre, pero la fuerza que habían encontrado las personas en sus testimonios era difícil de desarmar. La nevera de pedal seguía funcionando en mercados y plazas, y su simplicidad demostraba que a veces las mejores respuestas no son las más costosas. En una mañana de lluvia ligera Daniela se subió a la bicicleta y cruzó el barrio con la caja asegurada. Ella pensó en todo lo ocurrido, en las veces en que tuvo que explicar y en las veces en que la gente le agradeció con una sonrisa que vale más que un cheque. Cuando llegó al punto de almacenamiento comunitario un grupo de jóvenes la esperaba con piezas y con ganas de aprender. Ella les dio herramientas y les mostró cómo calibrar un sensor y cómo limpiar un compresor viejo. Hacer que los otros aprendieran era parte de su plan para que nadie se quedara sin frío porque la técnica quedara bloqueada en un solo taller. La vida en el barrio no se convirtió en una postal perfecta. Los problemas siguieron y algunos intereses siguieron buscando maneras de entrar a controlar lo que funcionaba sin permiso. El mercado político y económico no abandona sus hábitos con facilidad, pero la ciudad ya había visto que la dignidad de la gente cuando se organiza puede mover mesas de reuniones y cambiar contratos. La caja no era una varita mágica, era una palanca y las palancas requieren fuerza colectiva para doblar las cosas que ya estaban rígidas. Todo eso pasó mientras Danielas manos seguían manchadas de soldadura y de aceite, y mientras su sonrisa seguía siendo la de quien encuentra en la tarea diaria un sentido más profundo que la fama. La abuela seguía cocinando y la fonda seguía siendo el lugar donde se probaban nuevos prototipos con tortillas calientes y café fuerte.
La historia no había terminado y la ciudad preparaba una audiencia pública donde se hablaría de medidas concretas y de quienes asumirían responsabilidades. La caja aguardaba en su mesa de trabajo como esqueleto listo para nuevas piezas, y Daniela repasaba mentalmente lo que vendría a continuación: protocolos de mantenimiento, modelos de producción en serie y, sobre todo, una red que pudiera resistir los ataques del mercado que nunca duerme. También pensó en la gente que había perdido dinero y tiempo por culpa de cadenas de frío que fallan, y en la necesidad de que esos reparos no fueran solo parches sino cambios estructurales. En la víspera de la audiencia pública que definiría en parte el futuro de los contratos y de la política ciudadana sobre cadenas de frío, la tensión subía y las calles tenían más caras conocidas que nunca. Organizaciones sociales anunciaron su asistencia y grupos de consumidores se prepararon para exigir respuestas. La caja descansaba cubierta con una lona en su taller y la abuela le dejó una taza de café en la mesa como si fuera un amuleto de rutina. Cuando la mañana de la audiencia llegó, la ciudad estaba despierta diferente, había expectativa y miedo, pero también la certeza de que algo que empezó por necesidad en una cocina podía convertirse en motor de cambios más grandes. Daniela se puso el chaleco que le había dado el grupo de apoyo y caminó hacia el edificio donde se celebraría la audiencia. Su paso no era el de quien se siente invencible, sino el de quien se siente responsable. La sala estaba llena cuando entró y reconoció rostros de gente que había trabajado con ella: la profesora del Lumen, la señora del puesto de frutas, los jóvenes que aprendieron a calibrar sensores y algunos técnicos de la universidad. El oído público estaba atento y los micrófonos esperaban declaraciones que podrían cambiar contratos y decisiones. El representante de la municipalidad tomó la palabra con tono oficial y presentó un plan de emergencia. La mesa técnica expuso los resultados preliminares y luego llegó el momento en que la mirada de muchos se fijó en Daniela, en silencio. Ella habló con calma, contó la historia de su caja de pedal desde la primera soldadura hasta las pruebas en los mercados, habló de la gente que había salvado sus mercancías y de quienes pudieron conservar medicamentos. Esa simplicidad con que contó las cosas hizo que la audiencia escuchara sin adornos ni retórica política. Cuando concluyó, un murmullo de apoyo recorrió la sala. La audiencia terminó con medidas urgentes y con un anuncio que cambió el juego. Se ordenó una revisión completa y pública de los contratos de la cadena de frío y se prometió que los centros más críticos recibirían mantenimiento inmediato. Además, se acordó apoyar la fabricación local de unidades como las de Daniela para garantizar autonomía y rapidez en emergencias. La decisión no borraba las incertidumbres ni resolvía lo que era estructural, pero abrió una puerta que antes parecía cerrada. La calma que siguió a la audiencia fue rara porque mezclaba alivio y trabajo por delante. Santiago había quedado apartado y la Junta nombró un comité de transición que incluiría representación ciudadana para vigilar procesos. La prensa celebró la aparición de la Victoria Ciudadanas y hubo quienes hablaron de un nuevo relato en el que la tecnología no era solo brillo sino herramienta para la vida cotidiana. Esa noche Daniela volvió a su taller y miró la caja iluminada por una lamparita. La abuela le trajo tamales y la gente del barrio le envió mensajes de gratitud, pero ella no buscaba reconocimiento, buscaba que aquello fuera replicable, que la solución no dependiera de su figura personal. La caja ya no era solo suya, era de la comunidad y eso la llenó de responsabilidad más que de orgullo. En el barrio la producción de repuestos se organizó y la cooperativa empezó a dar talleres para que la caja no quedara en manos de unos pocos. La universidad entregó un manual abierto y las ONG se comprometieron a donar sensores a precios bajos para que los puntos más vulnerables tuvieran acceso a mediciones fiables. El plan de sostenibilidad empezó a dibujarse en papeles que ahora sí iban a la vista pública. El cambio real no fue inmediato pero sí visible, la noche en que una ola de frío inesperada llegó y las zonas con las cajas comunitarias perdieron menos comida y no hubo vacíos críticos en medicinas. La gente pudo dormir sin ese miedo de pérdidas económicas y de salud que antes era una sombra recurrente. Fue un respiro que nadie en la ciudad olvidaría pronto. A pesar de todo, los desafíos continuaban. La empresa privada que había intentado colarse en el proceso seguía buscando caminos y la política no abandona sus juegos por buenas intenciones. La lección más dura quizá fue aprender que una solución técnica sin estructura social que la respalde puede ser engullida por intereses si no hay vigilancia colectiva.
Daniela lo sabía y por eso insistía en la formación en talleres y en la transparencia de cada paso. El Lumen cambió en parte su mirada y se abrieron espacios para proyectos populares. Cristina, la profesora que la apoyó, se convirtió en puente entre la academia y la comunidad, y la señora del puesto de frutas, más segura, se lanzó a vender kits de mantenimiento a quien los necesitara. La vida volvió con su ritmo imperfecto y la caja siguió siendo un símbolo de que lo pequeño, cuando se convierte en práctica colectiva, puede mover la ciudad. En una tarde cualquiera con viento fresco Daniela volvió a su bicicleta con la caja atada y la gente la saludó con la familiaridad de quien te ve luchar y seguir en pie. Ella bajó la caja a la fonda, la abrió y revisó los sensores como lo hacía siempre, con manos de costumbre. Su mirada se encontró con la de su abuela que le dijo esto apenas empieza y le dio un empujón con la voz que siempre la sostenía. La historia no termina aquí, la audiencia pública y las medidas fueron un tramo crucial, pero la construcción de una red que garantizara justicia en la cadena de frío sería larga y requeriría de más cajas de pedal, manos dispuestas y ojos que vigilaran. Pero por primera vez la ciudad había demostrado que la presión colectiva, la gente organizada y soluciones prácticas podían hacerse escuchar y abrir puertas que antes parecían blindadas. Daniela se acostó esa noche pensando en piezas y en futuros, en la posibilidad de que sus manos enseñaran a otras manos y en que la dignidad de la gente del barrio no era algo ornamental sino una fuerza de cambio. La caja descansó junto a la ventana mientras afuera se encendían las luces y la ciudad respiraba un poco más tranquila. Daniela abrió la puerta del taller con la calma de quien sabe que hay trabajo antes que aplausos, y la caja la recibió como siempre con su olor a metal y a cables recién empalmados. La abuela le puso sobre la mesa un plato con frijoles y un silencio que decía más que cualquier elogio. Era un silencio de trabajo compartido, de quienes han visto que las victorias se celebran con esfuerzo y no con titulares. Los meses que siguieron a la audiencia fueron de aprendizaje agotador pero real. La municipalidad cumplió con las promesas de corto plazo y varios centros de salud recibieron mantenimiento urgente. La empresa privada que había intentado aprovechar la crisis fue puesta en observación y un par de contratos fueron revisados en público. La transparencia dejó de ser una palabra en un informe y se volvió una condición exigible para licitaciones futuras, pero la política sigue siendo lenta y llena de huecos y las soluciones definitivas siguen exigiendo vigilancia ciudadana. Daniela entendió que no bastaba con diseñar una caja y exponerla en una sala, ella debía ayudar a construir la red que la sostuviera. Por eso empezó a dar talleres abiertos en la fonda, en plazas y en centros comunitarios. Allí enseñaba cómo calibrar un sensor, cómo arreglar una junta y cómo leer una gráfica simple de temperatura. Sus clases no tenían jerga técnica, tenían ejemplos con objetos cotidianos, con el sonido del compresor comparado con el ritmo del corazón y con la idea de que mantener un equipo era tan importante como saber encenderlo. Los jóvenes que antes la miraban con curiosidad se convirtieron en sus manos menos torpes y en sus mejores aliados. Les pagaba con experiencia que no se compra y con la posibilidad de formar parte de una cooperativa que empezaba a tomar forma. Las primeras ganancias se reinvirtieron en comprar herramientas, en pagar cursos y en acondicionar un espacio más grande que la fonda donde varios talleres podían funcionar al mismo tiempo. La señora del puesto de frutas abrió una pequeña tienda de repuestos y la abuela fue la encargada de la logística de las meriendas para quienes asistían a las jornadas. Con el apoyo de la universidad se redactaron manuales en lenguaje sencillo y, con el respaldo técnico de ONG, se conseguían sensores a precios subsidiados para los puntos más vulnerables. Los manuales estaban pensados para que cualquiera que supiera leer y seguir instrucciones pudiera replicar el mantenimiento, eran traducciones de la experiencia práctica a pasos claros y accesibles. La cooperativa decidió que cada unidad vendida debía incluir una capacitación mínima para el que la comprara, así se evitaba la dependencia de técnicos lejanos. En la ciudad el cambio no fue uniforme pero sí perceptible. En algunos mercados la pérdida de producto por fallos de refrigeración bajó notablemente y en varios centros de salud la cantidad de vacunas con riesgo disminuyó. La gente empezó a creer que la autonomía en cuestiones cotidianas era alcanzable cuando la comunidad se organizaba, y eso cambió la relación entre quienes deciden y quienes sufren las consecuencias de esas decisiones.
Santiago desapareció de los titulares con la rapidez con que desaparecen los hombres públicos cuando la controversia toca su nombre, pero su sombra quedó en los pasillos del Lumen. Algunos de sus colaboradores se fueron a otras instituciones y otros se quedaron a intentar reparar lo que la gestión anterior había dejado mal atado. La Junta nombró una dirección interina con representantes ciudadanos y con técnicos independientes, y la presión por transparencia hizo que el Lumen publicara contratos y procedimientos de mantenimiento. La institución cambió, aunque no todos los hábitos se transforman de la noche a la mañana. La cooperativa creció con cuidado, aprendió a producir cartuchos de refrigeración y repuestos compatibles con piezas comunes y fáciles de conseguir en mercados de segunda mano. Esto fue clave para mantener precios bajos. El modelo no buscaba sustituir a la industria, sino complementar y ofrecer alternativas para situaciones críticas y para mercados donde la inversión en equipos industriales nunca llegó. Las ONG apoyaron en la logística y las universidades en la certificación técnica. Así se fue armando un ecosistema donde cada actor aportaba lo que mejor sabía hacer. En un momento surgió la posibilidad de escalar el proyecto a otras ciudades y la cooperativa recibió propuestas de compra de grandes lotes. Era una oportunidad grande con dinero real y con capacidad de producción en serie. Daniela se reunió con su equipo y puso 3 condiciones mínimas. Primero, transparencia en la cadena de producción. Segundo, control comunitario en los puntos de instalación, y tercero, que no se perdiera la licencia abierta de los manuales para que cualquiera pudiera replicar la idea sin restricciones. Fue una decisión madura que generó respeto pero también la pérdida de posibles contratos de alto valor que no aceptaban esas condiciones. La abuela aplaudió la decisión aunque a veces se preocupaba por la carga que llevaba Daniela. Ella quería que la nieta no perdiera noches ni su salud por compromisos que exigieran demasiado. La respuesta de Daniela fue siempre la misma: mantendré la atención de la cooperativa y delegaré donde haga falta, te prometo que no seré la única mano que arregla las cajas. Esas promesas se cumplieron poco a poco. Daniela aprendió a confiar en su equipo y a priorizar la sustentabilidad del movimiento más que su figura personal. En la universidad varios profesores escribieron artículos y presentaron el caso como ejemplo de innovación frugal y de acción ciudadana en congresos y seminarios. Las presentaciones no buscaban convertir la historia en un fetiche sino en una ruta posible para otras comunidades que enfrentan problemas logísticos y de infraestructura. Uno de los aportes más valiosos fue una metodología para evaluar impacto en términos locales, no solo en métricas de mercado sino en vidas salvadas, en reducción de desperdicio y en empoderamiento colectivo. Por supuesto que no todo fue una línea recta. Hubo juicios administrativos, disputas por contratos y un intento legal por parte de una consultora que alegó uso indebido de su tecnología en uno de los modelos de repuesto. La cooperativa tuvo que enfrentar defensas legales costosas y la tensión económica obligó a ser creativos con financiación. Por momentos la posibilidad de desaparecer la iniciativa por falta de recursos estuvo cerca, pero cada vez que eso parecía posible la comunidad respondió con campañas de apoyo, con rifas, con talleres pagados y con donaciones pequeñas que sostenían la actividad. La red de afectos operó como capital social y mantuvo el proyecto vivo. En lo personal Daniela enfrentó un cambio interior tan grande como el externo. Hubo noches que se preguntó si la responsabilidad que asumía no le quitaba libertad para vivir. Daniela se había entregado a un trabajo que exigía horario siempre y fatiga constante. Aún así encontró modos de sostener un equilibrio, aprendió a delegar, a dormir con más regularidad, a ver a sus amigos con menos culpa y a tomar pequeñas vacaciones donde la abuela se encargaba de la fonda con la misma excelencia de siempre. Sus músculos y manos siguieron manchados de aceite, pero el cansancio dejó de ser su máscara constante. Las historias humanas fueron muchas y variadas. Un día llegó al taller un joven que había sobrevivido gracias a una dosis de insulina que se mantuvo fría gracias a una caja comunitaria. Ese encuentro fue como un latigazo de sentido para Daniela y para todos los que trabajaban con ella. Otra vez los nombres dejaron de ser estadísticas y se volvieron caras y vidas concretas. La abuela siempre guardaba una llave de la fonda para que quienes llegaran tarde y cansados encontraran un lugar para descansar, allí se sentía la continuidad de la comunidad.
Con los años se abrió un pequeño centro de formación técnica que funcionaba como una escuela de oficios y donde se enseñaba desde soldadura básica hasta gestión comunitaria. El objetivo era claro: generar capacidades locales para que la tecnología se mantuviera en manos de quienes más la necesitaban y no en manos de quienes iban a lucrar con la urgencia. Es una buena idea, dijo una vez una técnica de la ONG en la inauguración: para que las cosas duren deben quedar en la gente, y eso fue lo que hicieron. La cooperativa también generó un fondo de emergencia para reparar unidades en casos de desastre natural y una política de precios solidarios para puestos pequeños y para centros de salud comunitarios. Los convenios con la municipalidad incluyeron cláusulas para asistencia técnica y para compra pública en casos de emergencia económica. Esto permitió que las cajas se volvieran parte de un sistema de resiliencia local y no un simple emprendimiento privado. El Lumen cambió su agenda y abrió líneas de apoyo a inventos populares, además introdujo un consejo ciudadano que revisaba proyectos y contratos. El cambio no fue estético, fue el resultado de la presión social y de la demostración de que los problemas reales necesitan soluciones con control participativo. El centro empezó a organizar ferias de innovación comunitaria donde las propuestas venían de barrios y no solo de oficinas con aire acondicionado. La plaza central se llenó de mesas con ideas sencillas y útiles, y la política de brillo dejó de ser el único criterio para recibir apoyo. Santiago volvió a aparecer años después en entrevistas donde intentaba explicar su gestión pasada y su renuncia verbal, pero la ciudad ya tenía memoria y no bastaron las palabras para borrar lo ocurrido. La consecuente revisión de su gestión y el proceso administrativo que enfrentó tuvo repercusiones laborales para varios de sus colaboradores que aceptaron pagos indebidos o que habían preferido mirar hacia otro lado. Ahora había una expectativa mayor sobre quién debería estar a cargo de instituciones que afectan vidas, y la discusión pública había ganado herramientas para exigir transparencia real. Mientras tanto, la manera de contar la historia de la caja cambió de tono. Pasamos de la pulsión de la novedad a un reconocimiento de que lo importante es sostener. Ecosistemas se formaron entre cooperativas, universidades y municipios, y empezaron a replicar la idea con adaptaciones locales. Algunos lugares sumaron módulos para energía solar ampliada y otros integraron sistemas para conservar medicinas que requieren temperaturas específicas. La licencia abierta permitió que la adaptación fuera libre y esto garantizó que nadie pudiera apropiarse de la idea para fines exclusivos. Daniela decidió no aceptar convertir su historia en espectáculo. Ella se negó a ser la cara de campañas de marketing que intentaban vender la idea como producto de lujo para consumidores sofisticados. En su lugar aceptó dar charlas en escuelas técnicas, en charlas comunitarias y en eventos de formación profesional. En cada lugar dejaba manuales y la invitación a formar cooperativas locales. La idea era viral pero en sentido positivo, que se copiara por utilidad y no por moda. Un día la cooperativa recibió una carta de una comunidad lejana que pedía ayuda para montar unidades similares. La respuesta fue inmediata: se organizó un equipo de formación y se fue a enseñar la réplica, y la comunidad allí pudo montar su propio punto de frío y evitar pérdidas por meses. Ese viaje fue para Daniela una confirmación: la tecnología cuando se comparte se multiplica y construye autonomía. Con el tiempo llegaron reconocimientos y premios y también invitaciones para hablar en foros internacionales. Ella aceptó pocas veces y cuando lo hizo para insistir en tres cosas: la transparencia, el control comunitario y el costo real de la tecnología. No buscaba fama ni estatutos brillantes, prefería que los recursos se destinaran a formación y a replicación en lugares donde la inversión privada no llega. La historia tuvo episodios duros, hubo demandas y presiones de actores con poder económico, hubo veces en que la comunidad tuvo que movilizarse para defender contratos y mantener la gestión en manos de quienes cuidaban los fines sociales. El desgaste es parte del trayecto y la resiliencia colectiva fue el mejor antídoto para la tentación de abandonar. La abuela envejeció con gracia y con orgullo. La fonda se convirtió en un lugar de encuentro técnico y emocional y las manos que antes arrugaban pan ahora entregaban certificados de taller y cartillas de mantenimiento. La última vez que la cooperativa organizó una jornada de certificación, la abuela cortó el listón con una tijera antigua y se aplaudió sin grandes discursos. El reconocimiento verdadero fue ver a jóvenes del barrio con herramientas en las manos listos para reparar y enseñar.
En un acto que fue sencillo y emotivo, la cooperativa inauguró un espacio de memoria donde se pusieron fotos de los primeros días, las primeras piezas soldadas y los testimonios de quienes habían salvado mercancías y medicamentos. También se guardó una copia del primer manual abierto y una nota que decía que la idea no era propiedad de nadie sino de todos. La sala quedó pequeña para la cantidad de gente que quería entrar a ver esas fotografías y a recordar que la innovación es comunitaria. La ciudad no se volvió perfecta y la cadena de frío siguió enfrentando desafíos. Sin embargo, la lógica de emergencia y dependencia se fue transformando en una lógica de red y de respuesta local. Las políticas públicas incorporaron criterios de participación y de transparencia, y en las licitaciones públicas se pidió evidencia técnica certificada y la participación de representantes comunitarios en los comités de evaluación. Años después de haber montado la primera caja, Daniela paseaba por el mercado y se cruzó con un muchacho que llevaba una camiseta con el logo de la cooperativa. Él le contó que había aprendido a soldar gracias a un taller que ella dio y que ahora trabajaba en un punto de instalación de la cooperativa. Su sonrisa delató orgullo y la de Daniela fue de esa clase que no habla mucho pero que lo dice todo. La historia no es un final sino una ruta que otros pueden recorrer y transformar. Daniela entendió que lo que había empezado como una necesidad se volvió un movimiento. La dignidad de un barrio que se organiza se alimenta de pequeñas victorias y de la capacidad de sostener procesos. La caja fue una palanca, pero la verdadera fuerza fue la organización colectiva, la educación técnica y la vigilancia ciudadana. En una tarde de verano, Daniela se sentó en la azotea con la abuela y miraron el barrio que había cambiado en detalles pero no en esencia. La abuela dijo que siempre supo que su nieta arreglaría algo más que cosas rotas y Daniela rió con esa risa que no pretende demostrar nada más que honestidad. La última escena muestra a la cooperativa con su taller lleno de manos jóvenes y a la fonda con una fila de personas que entraban para un taller y, por fuera, el mercado bullía con vida y con menos pérdidas. En la plaza un grupo de técnicos y vecinos discutía cómo mejorar el sistema de monitoreo. La caja sigue siendo un símbolo de lo que se gana cuando la tecnología se pone al servicio de la vida cotidiana y no al servicio del brillo vacío. La dignidad del barrio fue el motor que empujó a la ciudad a mirar más de cerca y a construir redes que la sostuvieron. La historia continúa porque la vida no se detiene y las soluciones locales siempre tienen nuevas preguntas que responder. Daniela colocó uno de los manuales en la estantería y apagó la luz del taller. La abuela la esperaba con la cena, la conversación fue breve y llena de planes y de certezas pequeñas. La cámara se aleja y la imagen final no pretende ser perfecta, pretende mostrar trabajo, compromiso y la idea de que cuando la gente se une las cosas rotas se pueden arreglar de verdad y para todos.